Impuestos en las pensiones. En este video vamos a ver qué pensionados deben hacer declaración anual, qué pensionados deben pagar impuestos y cuál es el monto de estos impuestos que van a pagar los pensionados. Para empezar, ¿qué pensionados están obligados a presentar la declaración anual? Hay que tener en cuenta que hacer una declaración anual no implica pagar impuestos. Puede que alguna de estas personas que tengan que hacer declaración anual de forma obligatoria no necesariamente vayan a pagar impuestos. Ahora, al obtenerse las pensiones por un concepto de trabajo, estas pensiones se encuentran bajo el régimen de sueldos y salarios, por lo que aquellas personas que reciban 2 pensiones o más deben de hacer su declaración anual. También aquellas personas que tengan ingresos adicionales al de su pensión. En este caso hay que tener en cuenta que no solo van a hacer su declaración como sueldos y salarios por ingresos y pensiones, sino que además deben hacer una declaración anual por la actividad económica que realizan en el régimen en el que estén inscritos. En tercer lugar, tenemos que las personas que rebasen ingresos de más de 400,000 pesos van a hacer declaración anual. En este caso hay que tener mucho énfasis nuevamente en que muchas personas que rebasan estos 400,000 pesos de ingresos anuales, en algunos casos no necesariamente van a pagar impuestos, lo vamos a ver más adelante, sino que simplemente deben hacer su declaración anual. Ahora, pasando a qué impuestos son los que deben de pagar los pensionados, hay que remitirnos a la Ley de Impuestos sobre la Renta o Ley del ISR. En su artículo 109, fracción cuarta, nos indica qué impuestos son los que van a pagar estos pensionados. Este artículo nos indica que las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otra forma de retiro provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta del retiro, cesantía en edad avanzada y vejez previstas en la Ley del Seguro Social y la del Sistema de Ahorro para el Retiro, previstas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de 15 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente y el beneficio previsto en la Ley de Pensiones Universales. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este título. Esto lo que nos quiere decir es que hay un monto exento que no paga impuestos en el caso de las pensiones. Y este monto exento equivale a lo que nos dice en esta parte de 15 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente. Pero hay que tener en cuenta que la UMA vino a sustituir todo lo que viene a ser veces el salario mínimo. Entonces, en lugar de ser 15 veces el salario mínimo, va a ser 15 veces el valor de la UMA. El monto que nos resulte es el que no va a pagar impuestos, pero el que exceda ese monto que nos resulte hay que restarlo y a partir de ese excedente se va a pagar impuestos. Vamos a ver un poco más adelante un ejemplo para que quede un poco más claro, pero primero hay que ver cuál es el monto exento o cómo se calcula. Para ello hay que tener en cuenta el valor de la UMA. En este caso tenemos el valor de la UMA diario y el valor de la UMA mensual. En este caso, para el ejemplo, vamos a ver el valor de la UMA mensual, que en este 2024 es de 3,300.53 pesos. Eso lo multiplicamos por 15, de acuerdo a lo que nos dice la ley del ISR, y obtenemos 49,507.95 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que tengan pensiones inferiores o iguales a estos 49,507.95 pesos no deben de pagar impuestos. Sin embargo, las que excedan estos montos mensuales en sus pensiones deben de pagar impuestos
pero no del monto total, sino que al monto total, suponiendo que tienes una pensión de 52,000 pesos, le debes de restar este monto de 49,507 pesos y el sobrante va a ser el monto al que se le va a aplicar el impuesto. Para ello vamos a ver un ejemplo en el que se va a ver una pensión de 63,000 pesos y vamos a copiar el monto exento que calculamos en la página anterior de 49,507 pesos, lo vamos a copiar. Y el primer paso va a ser restarle al monto de nuestra pensión esos 49,507 pesos y nos va a resultar una base gravable. ¿Qué quiere decir esta base gravable? Que a este monto va a ser al que se le va a aplicar el impuesto. En este caso nos salió un resultado de 13,492 pesos. Y el siguiente paso que tenemos que hacer es ubicar en esta tabla, que es la que está vigente para este 2024, vamos a ubicar esa base gravable entre estas dos columnas, el límite inferior y el límite superior. Tenemos que encontrar el monto de nuestra base gravable entre estos dos. En este caso vemos que ya aquí tengo subrayada una fila que va de los 12,935 a los 15,487 pesos. Al estar nuestra base gravable entre estos dos montos, eso quiere decir que nos corresponde esta fila. Y de ahí vamos a copiar este límite inferior de la fila que obtuvimos, lo vamos a copiar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues a nuestra base gravable le vamos a restar el límite inferior que obtuvimos de la tabla. Para este caso, si restamos los 13,492 a los 12,935, nos sale un resultado de un excedente de 556,22 pesos. A eso le vamos a aplicar un porcentaje, pero ¿de dónde obtenemos el porcentaje? Bueno, pues tenemos que ir nuevamente a la tabla y vemos que en la fila que ya seleccionamos, en la última columna tenemos algo que dice sobreexcedente del límite inferior. Entonces este porcentaje lo vamos a copiar y ya que lo tenemos aquí, le aplicamos ese porcentaje al excedente del límite inferior que obtuvimos. A estos 556 le vamos a aplicar este 17,92%. En este caso, obtuvimos que por excedente debemos pagar 99,67 pesos. Pero hay que agregar un monto más, que si nos regresamos a la tabla vemos que en la fila que obtuvimos tenemos una cuota fija, en este caso de 1,182,88 pesos. Ese monto lo vamos a copiar como cuota fija y al sumar los impuestos por excedente y por cuota fija que obtuvimos, vamos a obtener el impuesto total a pagar, que hay que tener en cuenta que no es que lo vamos a pagar directamente nosotros, sino que normalmente la institución que nos deposita nuestra pensión ya retuvo estos impuestos y simplemente vamos a obtener la pensión que ya nos corresponde. Ahora, les invito a reflexionar esta parte en la que vemos que tenemos un monto exento de 49,507 pesos, que si lo multiplicamos por 12, vemos que excede de los 400,000 pesos. Entonces, aunque en este caso no se vaya a pagar impuestos, sí se va a tener que hacer declaración anual porque va a rebasar los 400,000 pesos de ingresos anuales. Entonces, aquí es donde vemos nuevamente que no necesariamente las personas que hagan declaración anual es porque vayan a pagar impuestos. Ahora, también hay que tener en cuenta que en ingresos adicionales también entran lo que vienen a ser las inversiones que realicemos con nuestra pensión. Hay gente que tiene invertido monto de su pensión que reciben en alguna SOFIPO, alguna inversión bancaria o demás, algún banco que les genere intereses. Y hay que tener en cuenta que para ese caso también se va a hacer declaración anual
Sin embargo, hay que tener en cuenta que si el interés que obtenemos de esas inversiones no excede de los 100,000 pesos de ganancia, no es necesario hacer declaración anual siempre y cuando también se cumpla con este parámetro de no exceder los 400,000 pesos de ingresos anuales. Entonces, para concluir, sí hay pensionados que deben pagar impuestos, pero solo se va a pagar el impuesto sobre la renta y además va a haber un monto exento de pagar impuestos, que como ya lo calculamos es de 49,507 pesos. Entonces, toda persona que gane lo mismo o igual por concepto de pensiones a este monto no va a pagar impuestos. Sin embargo, los que ganen más de esos montos sí van a requerir pagar impuestos, o más bien ya se los va a retener su institución que les deposita su pensión. Eso sería todo por mi parte. Cualquier duda la pueden poner en los comentarios. También recuerden que realizamos proyecciones, cálculos y tenemos algunos otros recursos digitales que les pueden ser de utilidad para calcular su pensión, que nos pueden contactar en nuestro WhatsApp que está en la descripción o en los comentarios, o también los pueden adquirir directamente en nuestra página que es pensionesmx.com, sin espacios y todo con minúsculas. Eso sería todo de mi parte. Espero tengan buen día. Hasta luego.